Señor, te damos gracias por los ríos de tu presencia y nosotros nos cedemos a ti. Hacemos como María, Señor, que se sentó a los pies del Maestro, escogiendo la mejor parte. Gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña. Tu unción está aquí, Señor, y esta mañana todos salimos transformados por causa del poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Buenos días, amada familia. Sean bienvenidos a la casa del Señor y de manera especial queremos reconocer y bendecir a las personas que estén por primera vez. Si usted nos visita, podría levantar su mano, solo queremos darle una bienvenida especial. Y a quien está por primera vez, levante su mano, por favor. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Sean bienvenidos a todo lo que Dios tiene en esta mañana para ustedes. Vamos a empezar leyendo Mateo 11:12 en la Reina Valera y vamos a explicar algunas cosas. Mateo 11:12 en la Reina Valera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En la versión LDLA dice, lo conquistan por la fuerza. Vamos a leer de la NBI. Esta mañana vamos a ver algunos versículos en diferentes versiones, entonces vamos a poner atención. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y este mismo versículo en la TLA, la traducción de la Biblia actual. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Interesante que hay enemigos del reino de los cielos. Y aquí dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces, mientras estamos hablando del reino, es necesario y es importante entender este versículo, porque esta actitud y esta determinación necesitamos tener. Necesitamos que salga de nuestro corazón para aferrarnos, para formar parte del reino, para arrebatar el reino. En la versión amplificada dice que el reino de los cielos es buscado con el más ardiente celo y con un esfuerzo intenso. Es decir, requiere una acción de nuestra parte, requiere una actitud, no es simplemente una pasividad donde entramos en el reino, no, requiere que hagamos algo y que lo hagamos con intensidad. La traducción literal de la palabra violento, porque violento podemos pensar, no el que siempre saltea, el que grita, violento en la traducción de este versículo significa más bien valiente. Significa aquellos que se esfuerzan para obtener sus privilegios con el máximo empeño y esfuerzo. Es decir, alguien que está determinado, alguien que tiene valentía, que tiene este esfuerzo para obtener los privilegios del reino. Estos son los, como decíamos, los que lo arrebatan, se apoderan, lo toman. Y sabemos que el reino de los cielos está en nosotros. Hemos enseñado ya respecto de esto, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y que está dentro de nosotros. También hemos dicho y sabemos que el reino es este espacio, por así decirlo, este entorno donde gobierna el reino. Y nuestra meta es que el Rey Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, gobierne en cada área de nuestra vida. Gobierne en nuestro corazón y estemos nosotros rendidos a todas y cada una de sus mandamientos. Entonces, en donde estamos rendidos al Señor, a Jesucristo y a sus palabras, entonces allí habrá justicia, allí habrá paz y allí habrá gozo en el Espíritu Santo. Un punto que hemos recalcado es que Él reina a la fuerza. Es algo que es una decisión. Nosotros le permitimos o no le permitimos reinar porque Él nos ha dado esa decisión, esa libertad de hacerlo. Y quiero recordarle que este reinado o esta sumisión, este sometimiento a Dios empieza, y a su palabra empieza de adentro para afuera. No es desde afuera hacia adentro, porque el reino está en nosotros. Y por eso es importante que estemos seguros y claros de del ser y no solamente del hacer.
Porque aquí podemos hacer obras externas y parecer que estamos en el reino y que somos del reino. Pero tal vez salimos de aquí y el día lunes somos completamente, o estamos participando de todas las obras de los enemigos del reino. Esto es importante. Necesitamos ser, como pastor nos decía en algún momento, ser para hacer. Aquí podemos hacer adoración, pero no ser adoradores. Y esto se va a evaporar porque salimos y si no somos adoradores, solamente cantaremos en la iglesia, pero no adoraremos con nuestra vida. Porque la adoración no es solamente cantar canciones suavitas, bonitas. La adoración es una rendición, la adoración es una vida completamente sometida y comprometida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esto es algo bien importante. Sabemos y hemos explicado que entramos del reino naciendo de nuevo, pero hay algunas condiciones necesarias que tenemos que revisar y chequear en nuestro corazón. Están en la palabra para poder tener esta valentía, para resistir a los enemigos del reino y para someter todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, a la palabra de Dios, a lo que el Señor requiere de nosotros. Y vamos a ir viendo algunos de ellos. Vamos a ir a Miqueas 6:8 en la Reina Valera. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha hablado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos 3 puntos son bien importantes y necesitamos entenderlos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que el Señor pide? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer lo correcto, vivir conforme a los principios de Dios y su palabra en cada área de nuestra vida. Lo siguiente dice amar misericordia. Y esto también es importante porque lo que el Señor nos manda es ser misericordioso como Él lo fue. Pero eso no quiere decir, una cosa es ser misericordioso y tener misericordia como el Señor lo fue, pero esto no quiere decir que condonamos el pecado, que aceptamos el pecado, que participamos del pecado y vivimos, bueno, Dios es misericordioso y me perdona. Recuerda que cada vez que el Señor hablaba a alguien y le perdonaba, le decía en su misericordia infinita, vete y no peques más. Vete y no peques más, cambia tu estilo de vida, cambia tu dirección, cambia tu forma de vida. Y esto es importante entender mientras pensamos en la misericordia. Hoy hay esta presión de que la misericordia haga que aceptemos todo lo que el mundo quiere poner. No es así. Como hemos estado repitiendo y reforzando plenamente, cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará. La palabra permanece para siempre y así permanecerá por toda la eternidad. Entonces, esto necesitamos entender y esto necesitamos practicar en nuestra vida. Esto es parte de la valentía. Hacer justicia. Uno tiene que ser valiente para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios dice y no sucumbir ante las presiones de los demás. Uno tiene que tener misericordia, pero saber que misericordia no le lleva a decir, bueno, Dios me va a perdonar. No, es totalmente diferente. Y finalmente dice humillarse ante el Señor. Esto concuerda con algunas escrituras, no vamos a leer, solo le recuerdo, pero en 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él los levantará cuando fuere tiempo. En Santiago también dice, humíllese delante del Señor. ¿Sí? Y esto tenemos que entender, es una actitud del corazón, es una decisión consciente, es una decisión determinada, diaria y consistente, es decir, no es solamente de un día, es consistente, diaria, de rendir absolutamente todo y de vivir bajo la autoridad del Señor. Cuando usted sale de esta casa, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está allí en la noche mirando tal vez su dispositivo, tiene que tener la vida rendida al Señor. Tiene que tener el corazón rendido al Señor, tiene que vivir bajo los preceptos y el temor de Dios. Por otro lado, humildad es reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni hay mudanza, como dice Santiago 1:17. Es decir, nada viene de mí, nada de lo que soy o lo que tengo proviene viene de la gracia de Dios, viene del poder de Dios, es un don de Dios. Igual en Efesios 2, y voy a parafrasear, nada más usted puede anotar, Efesios 2, 8, 9, dice que la salvación lo tenemos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero extendiendo y parafraseando, no tengo
tenemos de qué gloriarnos. No tenemos de qué jactarnos de nuestras propias habilidades, de nuestros propios talentos, de los títulos, de las cosas que tenemos. No, porque todo proviene de Dios. Todo lo bueno que usted tiene y yo tengo viene de Dios. Toda habilidad, todo talento viene solamente de Él. Y esto tenemos que siempre reconocer. Yo creo que es importante que hagamos esta pregunta. ¿Hay algo de lo que nos estamos jactando? ¿Hay algo en nuestra vida de lo que nos enorgullecemos? Tenga cuidado. Y no solamente como el mundo lo hace. Usted sabe que el mundo se enorgullece de todas sus posesiones, sus títulos, sus habilidades. Ahí ven todas las famosas redes sociales, todo lo que publican, donde no, mejor ni hablamos de ese tema. Pero, pregunta, aquí en medio nuestro tal vez habrá alguien que se esté jactando de su fe. Es que yo tengo mucha fe. Yo tengo una gran fe, cuando hablo las cosas suceden. O tal vez se está jactando de su oración, su vida de oración. Es que yo oro y las cosas pasan. Déjenme recordar una cosa, por supuesto que la oración es importante y necesaria, pero cuando vienen las respuestas, la gloria no tiene el que oró, sino el que respondió. La gloria es para el que responde. La gloria viene para él, no, es que yo oré. Eso es, ahí interviene nuestra fe, pero la gloria, solamente el reconocimiento, el crédito, como quiera decirlo, la tiene el Señor. Otras personas se jactan o se glorian. Es que yo siempre tengo gran revelación. Vuelvo a decir, todo es don de Dios y tenemos que cuidar muy celosamente, cuidar nuestro corazón de que el orgullo no entre a nuestras vidas. Por eso dice la palabra, y esto es lo que necesitamos trabajar para entrar. Esto es lo que hace el valiente. Esto es lo que hace el violento para arrebatar el reino de Dios y mantenerlo dentro de nosotros. Mateo 5:3, Reina Valera. Bienaventurados, usted sabe que esta palabra quiere decir bendecido, feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí comienzan las bienaventuranzas, pero es interesante que la primera dice, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los pobres en espíritu. La NTV dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Cuántos nos damos cuenta que necesitamos desesperadamente de Dios? Que sin Dios no tenemos nada, no somos nada. Entonces, aquí quiero explicar esto. Cuando habla de pobreza en el espíritu, no se está refiriendo a pobreza material, natural, ¿no? Porque hay muchas personas que son pobres, pero no son humildes. Pobres materialmente me refiero, pero no son humildes para nada. Esto está hablando de humildad. Pobreza en espíritu habla de humildad. Habla de que somos personas enseñables. Es decir, que no importa cuánto sabemos, siempre nuestro corazón está abierto a recibir más, a conocer más, a aprender más de Dios, porque necesitamos de Él, porque necesitamos que Él nos guíe. Humilde es aquella persona que no es arrogante, no es orgulloso. Humilde es una persona que puede reconocer y decir, necesito primero ayuda de Dios, muchas veces necesito ayuda de alguien. Humilde es una persona que puede decir, perdóname. Humilde es una persona que puede decir las cosas por favor. No solamente quiero, necesito, dame, hazme, que puede decir, por favor. Humilde es una persona que puede decir, gracias. Y esta mañana nos estaba guiando en la adoración a dar gracias, es correcto. Pero yo le pregunto, y probablemente lo hice, pero yo le pregunto antes de esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios? Que dio gracias a su hogar, que dio gracias a su esposo, a su esposa, que dio gracias a sus padres, a sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez? A sus jefes, a sus empleados, que reconoció y agradeció el servicio de otro. Algo bien importante. Otro punto de aquellos que son humildes son aquellas personas que oran. No como una práctica religiosa,
sino como ese reconocimiento que necesito hablar con Dios, porque necesito que Él me guíe, porque necesito que venga su reino, porque necesito que se haga su voluntad en mi vida y en todas las demás cosas, y oro. Miren, a veces pensamos que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y se haga la voluntad de Dios y todo pasa porque es la voluntad de Dios, pero si así fuera, no estaría en la Escritura que debemos pedir que se haga la voluntad de Dios. Hay cosas que pasan que no son la voluntad de Dios y que no se darán mientras no oremos y pidamos que sea hecha la voluntad de Dios y por supuesto obedezcamos. Entonces, estas cosas son necesarias que revisemos, ¿no? Y una cosa importante respecto del ser humilde, de ser pobre en espíritu, vuelvo a decir, no es material, es ¿cómo puedo decir? Esta capacidad, esta sensibilidad, tal vez es la palabra, de poder admitir cuando estoy equivocado. Sin que me conteste, ¿cuántos les es difícil admitir que está equivocado? Y cuando dan la vuelta, cuando saben que están equivocados, sin embargo la carne les pelea y les resiste y no pueden decir tienes razón, yo soy el que dice el error, yo soy el que estoy equivocado. A la carne les resulta bien difícil esto. Por eso dice la palabra que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes toman lo que está dentro de nosotros y ¿sabe qué? Hacemos morir lo terrenal. Colosenses 3:5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y por supuesto describe que no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Pero aquí mi punto es, dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Sabe qué? Uno le da un hachazo, un corte al orgullo, a la prepotencia, a la altivez, cuando puede reconocer delante de Dios y delante de otros que se ha equivocado. Por eso dice la palabra, confesaos los unos a los otros vuestros pecados, para que seáis perdonados. Porque hay necesidad de este arrepentimiento y de este doblar las rodillas de nuestro corazón y reconocer cuando estamos equivocados. Volvamos a Mateo 5:4 en la Reina Valera. Mateo 5:4, Reina Valera. Estábamos hablando de las bienaventuranzas, ¿no? Y dice, este es otro punto importante que hacemos mientras entramos, mientras participamos, mientras peleamos, por así decirlo, por el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La mayoría de veces pensamos en el términos de las personas que están sufriendo, de las personas que tienen un dolor, y sí, hay alguna, de hecho es una parte de eso, pero yo quiero ligarle esta mañana a esta escritura que es bien importante y le pido que abra su corazón porque Dios quiere hablar. Segunda de Corintios 7:10, teniendo en cuenta este versículo, Segunda de Corintios 7:10 en la NBI. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay nada que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce amor. En la NBI, por favor. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Qué importante versículo. Le voy a leer de nuevo porque es importante que penetre en nuestro espíritu. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación, no solamente del alma, liberación, sanidad, todo lo que la palabra que nos ha explicado salvación implica. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual.
¿Cuál es el punto aquí? Viéndolo desde esta perspectiva, tenemos que tener dolor cuando pecamos. Tenemos que sentir dentro de nuestro corazón dolor, no por las consecuencias del pecado nada más, porque mucha gente llora y sufre por las consecuencias del pecado, pero se olvida de esta tristeza a la cual le falta arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, arrepentimiento es entender que ofendí al Rey de Reyes, que salí de su protección, que salí de su voluntad, que salí de sus leyes, y esto tiene que doler. Y esto tiene que traer a este dolor. No estoy hablando de condenación. Cuando hacemos las cosas en el terreno de la fe, lo hacemos. Es como ver dentro de nuestro corazón, hacer este autoexamen dentro de nosotros y decir: sí, Señor, perdóname, te ofendí, caí de la fe, hice eso, perdóname, y tiene que dolerme. Porque ¿sabe qué? En el tiempo en que vivimos hay mucha liviandad en el arrepentimiento. Sí, bueno, sí es cierto que hice mal, cierto, ya, casi. O tal vez llega la convicción, 4 lágrimas de puntos suspensivos, y seguimos viviendo igual, y seguimos exactamente, pero tiene que haber esta tristeza que produce esta tristeza que produce cambio de dirección, esta convicción. ¿Por qué? Porque de lo contrario seguimos viviendo y pensamos que bueno, ya me arrepentí, ya todo está bien, y seguimos haciendo igual, y seguimos sin cambiar, no es del corazón. Y seguimos viniendo muchas veces a la iglesia, y seguimos haciendo las cosas, y seguimos levantando las manos, y seguimos cantando, y seguimos haciendo cualquier cosa, y pensamos que todo está bien. Pensamos que la relación sigue igual, pero déjeme decirle que ese es un gran engaño, porque cuando hemos pecado, la comunión se rompe. Y esto es algo que tenemos que cuidar con todo nuestro corazón, la comunión con el Rey de Reyes. Común unión. Este tiempo, esta vida, no tiempo, sino esta vida en esta constante comunión con Él. Y para que probarle lo que estoy diciendo, primera de Juan 1, verso 5, en la Reina Valera. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y luego, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y recuerde que la palabra confesión no solamente hablar, pero la palabra confesión aquí quiere decir ponerse de acuerdo con lo que Dios dice. Me pongo de acuerdo con lo que Dios dice, y entonces sangre de Jesucristo me limpia, me lava de todo pecado. Una cosa que quiero decir: muchas personas vienen a la iglesia y es esta relación aparente con el Señor, porque vienen cada vez que hay un servicio, van a la célula, etc. Pero tal vez viven como en muchos hogares en donde la relación permanece, siguen siendo esposo y esposa, padres de hijos, pero la comunión está rota. Es decir, hay hogares en donde gente convive, pero no tiene comunión. Y a veces pensamos que en la casa de Dios también podemos vivir de esta manera. Pero quiero decirle que esta mañana Dios nos está llamando a hacer esta inspección. No quiero decir que tenemos que llorar y llorar y llorar y recordar toda la vida lo que hemos hecho, porque cuando usted confiesa y se arrepiente, Dios le perdona y no vuelve a acordarse más de ese pecado. Es el enemigo, no somos nosotros quienes lo recordamos, pero Dios lo perdona. El punto es: nosotros tenemos que caminar en arrepentimiento real y restaurar la comunión con Dios y unos con otros. Y esta mañana, como vamos a compartir la cena del Señor, vamos a hacer algo importante. Voy a pedirle que se ponga de pie y
quiero que venga la alabanza.